todos. Don Otto, buenos días, gracias por estar aquí. Ahí está Adrián Lange, si lo pueden ver, los que no lo vieron ahorita, míralo. Eso. Yay. Hoy Rico pues nos va a enseñar lo que la parashá de esta semana, de ahora, especialmente porque esta parashá tiene que ver con el Mishkan, que es el tabernáculo en el desierto. Y si yo pudiera enseñarle algunas cosas del Mishkan y pudiéramos hablar un rato de eso, pero si hay alguien que sabe de esto y sabe todo el background del tabernáculo y del templo, es Rico. Imagínense, tenemos un gran recurso aquí que estudia con el top of the line del mundo. Su maestro es Joseph Good, que es uno de los eruditos y de los más reconocidos en el mundo cerca del templo. Y es amigo de Rico, maestro de Rico y amigo nuestro. Así que pues yo creo que lo más adecuado y beneficioso para nosotros es que él nos pueda enseñar sobre esto, porque él sí sabe de esto. Y él sí nos puede enseñar muchas cosas. ¿Aprendiste aquí? Aquí. Para poder conectarte allá. Déjame estar mi teléfono. Pedro, por favor, rapidito, consígueme mi teléfono allá. No, ese no, el gris está ahí. Sí. El otro está por ahí, sí. Gracias, Pedrito. Okay. Me dijo que sí, me pidió que sí, yo digo que sí. Dale para atrás y volvemos otra vez. No sé cómo buscar el share del password aquí. ¿Tú sabes cómo hacerlo? Él siempre pregunta. Ok, no hay. No aparece ahí, ¿verdad? A ver cómo. Try again, try that there again. Bueno, entonces Rico va a estar 1 hora aproximadamente, quizá menos, no sé, depende. 1 hora es mucho, pero está bien, no, 1 hora. Y entonces después que él termine hacemos unas cuantas preguntas, comentarios, por favor, resérvelo, póngalo en su mente, en the back of the mind, hasta que él termine y entonces hacemos los comentarios, ¿ok? Yo tengo la de MacBook Pro. Después al final, pues yo tengo algunos comentarios que hacer acerca de la porción, pero qué bueno que Rico está aquí porque así nos ayuda a aclarar un montón de cosas, ¿ok? Así que reciban a Rico.
start again? Okay, ahora mejor. Let me know when you're recording so I can start. Okay, so, en español. Cuando nosotros estudiamos el libro de Éxodo y estudiamos el tabernáculo, generalmente nos enfocamos en todos los utensilios, localización, y eso es importante, ¿no? Porque se llama la geografía del tabernáculo y el templo y esas cosas. Y eso es parte de entender nuestro protocolo de cómo entrar y caminar delante del Eterno. Por cierto, la mitad que yo hice en la mañana en mi casa y la mitad que Gabriel hace en la mañana aquí hoy es parte del servicio del templo. Y es triste de que muchas personas que entran a raíces hebreas no entienden el protocolo. Entonces confunden lo que son las oraciones que Yeshua dijo que eran oraciones que repetitivas. Pero dice el texto como los gentiles oran, o como los gentiles, no como los judíos oran. Y hay un tipo o sea, nos hacemos reacios a aprender un vocabulario real. Y lo voy a conectar con lo último que dice la liturgia de la puerta, la mitad con la liturgia de la puerta. ¿Y por qué la importancia de una liturgia? Esos ritos de movimiento, como dice Walter. Pero claramente la Biblia enfatiza mucho lo que es el tabernáculo. Hay congregaciones y hay grupos que dicen que ya no se necesita un templo porque Yeshua murió, resucitó y ahora no hay templo. Entonces no tiene lógica, porque ¿para qué Dios dice vas a construir un tabernáculo de acuerdo al patrón que yo te doy? Así lo tienes que construir y te dice cada detalle de todo. Después le dice a David que construya un templo. Le da el patrón. Después Salomón construye el templo. Después Ezequiel le da un patrón a Ezequiel para que construya el templo en el milenio. Entonces, o estamos perdiendo un detalle importante o es que no nos están enseñando porque tenemos lo que se llama la teología de reemplazo y la influencia de teología de reemplazo que no quiere nada conexión con el pueblo de Israel. Y ese es algo que es un problema. Y no tiene que estar de acuerdo conmigo, pero si va a haber un debate en este caso con cualquier persona, tiene que traer su punto legítimo bíblico para justificar no hacer estas cosas. Porque Yeshua iba a la sinagoga, oraba como los judíos, porque él es judío. ¿Ok? Entonces, entramos a las raíces hebreas y no queremos estudiar algo tan significativo que el libro de Éxodo dedica 16 capítulos al tabernáculo. Desde el capítulo 25 hasta el capítulo 40, todo gira alrededor del tabernáculo. No queremos la Torá, queremos los mandamientos, pero no queremos nada con el tabernáculo. No tiene lógica. Dentro de la Torá, el capítulo 1 al 3 del libro de Génesis tiene que ver con el templo. El monte Sinaí, en el capítulo 18 y 19 y 20 del libro de Éxodo, tiene que ver con la montaña y la presencia y el entronamiento de Dios. Eso es un templo. Ellos cruzan después, pero apúntalas y las tomamos. Después cruzamos el río Jordán y lo primero que ellos hacen es construyen un altar y dedican y hacen la renovación del convenio. Noé sale del arca, construye un altar, porque la tierra se convirtió en el templo de Dios restaurado de nuevo, una nueva creación. Entonces hay unos valores bíblicos que la Biblia nos está tratando de enseñar, y el vehículo que utiliza para enseñarnos el patrón que el Eterno ha establecido es el tabernáculo de reunión. Ahora, hay personas que estudian el tabernáculo de reunión con la función de descartar lo físico y solamente aplicar lo espiritual. Y eso es un error. Porque la Biblia claramente nos especifica que lo físico primero y después lo espiritual. No podemos salir del orden. ¿Okay? Entonces, este edificio se convierte en una casa. ¿Okay? Pero los miembros de la congregación es lo que lo convierte en una congregación, le da vida al edificio, que lo convierte en un hogar. Tu casa, el edificio, no tiene vida sin la familia. El templo sin la presencia del Eterno y sin Israel es una estructura, pero cuando tiene Israel que va a adorar al Eterno y tiene a los levitas que hacen el servicio y los sacerdotes, se convierte en un hogar donde está la presencia del Eterno. Entonces estamos nosotros siendo testigos en esta parashá como el Eterno es entronado en el monte Sinaí, después del caos, después de la dispersión, después de la vergüenza, después del exilio.
Él conquista el mar, los lleva a la montaña, establece unos mandamientos de libertad y después dice, yo quiero morar contigo. Dice el versículo 7, 8 y 9, ¿va? Y se llama Tegumá porque la parasha comienza con esos versículos. Tráeme una ofrenda, Tegumá, es voluntaria. ¿Okay? Y dice el versículo 8 en adelante, y harás un santuario para mí y habitaré en medio de ustedes conforme a todo lo que yo te muestre. ¿Quién le mostró? Elohim. El diseño, el tafnit, es un patrón, es un dibujo establecido por el Eterno, que es un arquitecto del tabernáculo, y el diseño de todos sus utensilios, así lo harás. Y después él comienza de adentro hacia afuera. Comienza con el arca del pacto. Vamos a aplicar la aplicación espiritual para todos los hermanos que dicen, pero ¿y cómo se aplica eso para mí hoy? Que para mí es un error muy grande. Cuando queremos aplicar solamente para hoy, no queremos entender su contexto original. Si no entendemos el contexto original, no se va a aplicar nunca para hoy y cualquier persona va a querer darle su propia interpretación hoy. Pero ya cuando hay una base concreta de su contexto original, entonces la aplicación para hoy es consistente en todas las edades, no va a cambiar. ¿Cómo se aplica esto para hoy? Que el Eterno siempre ha querido trabajar de adentro hacia afuera con el hombre. Nada nuevo. El tabernáculo relata exactamente lo que el Eterno quiere hacer con nosotros. Él quiere construir que la presencia del Eterno, o el kavod, el honor de Dios, penetre en nuestro corazón, se llama circuncisión del corazón, y que salga de adentro hacia afuera, porque nuestros cuerpos se convierten en un templo. Por eso es que en el templo de Dios físico, lo que ven detrás de mí, no se podía poner cerdo en el altar. Y por eso es que nuestros cuerpos no pueden comer cerdo, ni comidas impuras. Porque si supuestamente somos santos, como un pueblo, no tenemos que manejarlo con la misma kedusha, santidad que el Eterno quiere en su casa. Y nosotros hacemos que su casa se convierta en el hogar. Pónganse a pensar en esto. Él depende de ustedes, de ustedes y de ustedes, para que este mundo se convierta en el hogar donde la presencia de Dios more a través de nosotros. Esa es la función. Originalmente el Eterno estableció Edén. Vamos a tomar esa lista que está arriba, Edén. Vamos a comenzar con eso. Es interesante que, tú sabes, los libreros, cuando tienes libreros, tienen muchos libros. Yo no sé nada de eso, pero los que tienen muchos libros, necesitamos algo para aguantar los libros en las esquinas. ¿Cómo se dice eso? No, dices book holders. Book holders. Uno que lo aguante acá, que lo aguante acá. ¿Sabían ustedes que el capítulo 1 de Génesis y el capítulo 40 del libro de Éxodos es como es el librero que aguanta, lo que aguanta los libros? Génesis a Génesis. En el capítulo 40 el Eterno termina con su presencia de nuevo en la tierra, en el jardín en Edén, que se convierte el tabernáculo en el medio de Israel, en la montaña. En Génesis, él lo que quería hacer es establecer la tierra como su templo, que el hombre morara en su templo, y por eso que dice en Génesis que él moraba en el jardín, porque es el espacio sagrado de Dios. Entonces, en el espacio sagrado de Dios, él puso al hombre en la perfección en el principio, con una función, con un mandato y con un trabajo para guardar y para mantener el espacio sagrado concretamente dedicado al servicio del Eterno. Pero él falló, él le hizo la introducción a la rebelión que causó la muerte, una separación que lleva ahora al exilio, a la vergüenza, al caos y fuera de la presencia de Dios. Y desde ese momento, el Eterno ha querido, puedo decir desesperadamente, no sé por qué, de restaurar a toda la humanidad para que pueda regresar la tierra a su espacio sagrado originalmente, como era en Edén, para entonces él poder continuar morar entre medio de la humanidad. Cuando vemos en el hebreo la palabra morar entre medio de ellos, los mismos rabinos se han preguntado, porque la palabra implica morar dentro de ellos, no solamente morar con ellos. Y ahí es donde Pablo saca esto de que en el Ruach HaKodesh, el Espíritu Todopoderoso está dentro de nosotros. Pero tenemos que presentarnos como un
templo merecedor del Espíritu Santo de Dios, porque Dios no puede morar en un cuerpo profano. ¿Qué nos enseña a nosotros cómo es que Dios establece esos perímetros de santidad? El tabernáculo, el templo. Exacto. Pero no podemos comentar eso sin primero tener una base, porque entonces la persona no toma personal y dice que estamos cuestionando su salvación, cuando esto no tiene que ver nada con salvación, esto tiene que ver con relación. Hay una diferencia, tenemos que definir los términos, porque si no definimos los términos, entonces nunca vamos a querer entender el tabernáculo como la forma de poder entender un procedimiento de acercarnos al Eterno de acuerdo a los perímetros que ha escogido. Mira lo que dice, conforme, el versículo 9, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño, ¿quién lo va a mostrar? El Eterno. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. Es un mandato directo del Todopoderoso. Entonces, aquí vemos que el santuario dice, cuando tú buscas en el hebreo, la palabra que está utilizando es Mishkan. Busquen el hebreo rapidito, pues. A ver si usa la palabra Mikdash o Mishkan. Mishkan. ¿Y por qué no usa Mikdash? Porque el templo se llamaba The Beit HaMikdash. The Beit HaMikdash es la casa de la presencia. Mikdash. Es interesante que la gente de el Qumran, ellos querían, y una de las cosas proféticas que ellos decían que venía con la venida del Mesías, Mashiach, era de que el hombre iba a regresar a llamarse Adam Mikdash. Adam Mikdash era que la humanidad iba de nuevo a tener la presencia de Dios, o el honor, el kavod de Elohim. Quiere decir que el tabernáculo siempre ha sido la prefigura para enseñarnos la relación íntima que el Eterno desea con nosotros, pero nosotros tenemos que aprender, por ejemplo, cosas físicas, como un niño le enseñó una casita, ¿qué es esto? Casa. ¿Y qué es esto? Gato. ¿Y qué es esto? Perro. Pero aprendemos como niños y cuando llegamos adultos tiramos todo por el frente y ya no necesitamos nada ni ejemplo para nada. Ni rituales, ni necesitamos ningún tipo de orden. Ahora todo lo tenemos figurado. No, ahora el Espíritu Santo me revelará a mí. Es una ridiculez. ¿Cómo el Espíritu Santo te puede revelar algo si tú no lo sabes, pues? Cuando la función del Espíritu Santo es enseñarnos o revelarnos. ¿Revelar cómo? Si no estudiamos lo que Él nos puede revelar. Ejemplo, la nueva creación. El tabernáculo te enseña a ti una nueva creación. Sabemos que hubo separación de agua y tierra en la creación. ¿Okay? Eso se llama un motif. Desde el momento que tú ves el caos en la creación y hay un orden que Dios trae, es el shalom de Dios, y hay una separación de tierra y agua, eso es una nueva creación. Y después él comienza con la función de la creación. Después, en el capítulo 2 hay un entronamiento. Dios hace un entronamiento. Ahora él dedica su espacio sagrado, su templo, el jardín. Se tomaba 7 días en el antiguo Medio Oriente. Se tomaban 7 días para un entronamiento de cualquier cosa. Los reyes construían un templo y después se tomaba 7 días para hacer un entronamiento de ese Dios en ese templo. Entonces mira el patrón de 7 en la Biblia. 7 días para entronar, para ungir a un sacerdote. 7 días de la fiesta de pan sin levadura. Que sabían ustedes que Shavuot se tomaba 7 días para celebrar. Eso nunca se enseña. ¿Ok? Entonces son 7 días de tabernáculos. El primer mes del año en Nisan, en el ciclo agrícola de las fiestas, y el Tishri es el séptimo. Tishri es el primer mes del año civil en referencia a la fiesta, a los jubileos y los sabáticos, y Nisan es el séptimo. Hasta una mujer da a luz en ciclo de 7. El periodo, ciclo de 7 días. Todo en el mundo gira alrededor del ciclo de 7. ¿Están siguiendo, no? 7 días en la semana.
El séptimo se convierte en el entronamiento de Dios. Cuando ustedes guardan Shabbat, están haciendo un entronamiento y proclamando que el Elohim es el rey del universo. Por eso comienza en la noche. Porque comienza de noche, porque noche representaba caos en el antiguo Medio Oriente. Y Dios controla el caos. Entonces, cuando miramos la imagen, vamos a la puerta. Si vamos a la mano derecha de su imagen, está la puerta. La única forma que se podía entrar era por el este. ¿Tiene sentido hasta el momento? Ahorita tomo preguntas. ¿Okay? No puede ser cualquier pregunta. Y si no le gusta el estudio, es culpa de Gabriel. No hay ningún problema. La puerta del este, yo le llamo la liturgia de la puerta. Es interesante que en el templo tú solamente tenías acceso hasta cierto punto. De ahí en adelante, una persona de Israel no podía tener acceso. ¿Por qué? ¿De dónde sale eso? ¿Eso fue un invento de los judíos? No, eso lo estableció el Eterno en el jardín cuando exilió al humano caído y puso querubines con las espadas para proteger el camino al árbol de la vida. En otras palabras, el espacio sagrado, por ejemplo, ¿cualquier persona se puede parar en este púlpito? No. Alguien que sea conocido, que conozca a Gabriel y que la comunidad pueda estar segura con esa persona enseñando. ¿Ok? Quiere decir que este perímetro es un espacio sagrado. Ciertas personas deben pararse aquí nada más con una función, con un propósito. Y si no están haciendo la forma correcta, no tienen el privilegio de estar aquí. No quiere decir que no son salvos, sino que la función y el mandato para poder ejercer en este lugar es diferente. Es una grande responsabilidad, una gran responsabilidad. ¿Me están siguiendo? Entonces lo mismo ocurre en el templo. El templo te explica esas cosas. Te dice, este es la puerta del este. Ningún israelita podía cruzar esa puerta. Llegaba a la puerta. Nadie podía entrar por otro lugar, solamente por el este. Si entraba por el oeste, por el sur, por el norte, era como un ladrón. Es interesante que Yeshua dijo eso. Yo soy la puerta, porque esa puerta representa la vida. Ok, la diferencia del tabernáculo versus los templos paganos, y todos estaban diseñados igualitos, con algunas diferencias en los utensilios, pues. Pero todos estaban diseñados rectangular, con diferentes lugares más santos que otros. La diferencia era que todos los templos del antiguo Medio Oriente representaban lo que era el inframundo, buscando el favor de los dioses del inframundo. Y si tú lees el libro de los muertos de Egipto, vas a notar que para poder llegar a la vida eterna de ellos, tú tenías que pasar por 7 puertas. 7 puertas y tú tenías que comprar tu camino a la eternidad. Por eso los faraones lo enterraban con todo su dinero y cuantas cosas que tenían. Yeshua dice, yo soy la puerta. No es como ellos hacen sus servicios. No son como ellos practican su adoración al creador, a lo que ellos piensan es el creador del inframundo. Por cierto, la muerte no tiene potestad con nosotros, porque Yeshua dice, yo soy el camino a la vida. El templo enseña la vida. Si no entendemos el templo, no vamos a entender la vida eterna. Lo puedo decir con confianza completa. Y no es en arrogancia, te lo digo honestamente. El que me conoce sabe que esa no es mi intención. Pero para poder entender lo que es la eternidad, entiendes el templo y se dio clarito. Wow, ahora lo veo. Si te enfocas más allá de lo que es entender lo que es un utensilio y que cada cosa representa. Yeshua dice, yo soy la puerta. Ningún israelita podía entrar de ese lugar. Solamente las personas escogidas. Ahora, ¿de que el Eterno quería que cada israelita fuera un sacerdote? Sí. Pero ellos cometieron el pecado en el monte Sinaí. Las 3,000 personas que cometieron el pecado, trajo el pecado que hizo el moral. La rebelión que trajo la muerte. Entonces el Eterno tuvo que remover el pecado, al pecador, perdón, y después santificar el espacio sagrado, el campamento de Israel. Pero él dijo, y ahora ustedes no pueden ser los primogénitos. Por eso es que en Números capítulo 3 dice que los primogénitos ahora son los levitas. Lo dice allí, vamos allá, porque la gente siempre me pregunta eso. Y después dice, no, pero José, sí, José fue el primogénito.
en referencia a la primogenitura. Pero después dice el capítulo 3 del libro de Números, claramente, de que la primogenitura ahora viene de los hijos de Aarón. Dice, versículo 5 en adelante. Y Adonai habló a Moisés diciendo, haz que se acerque la tribu de Leví hasta estar delante de los sacerdotes de Aarón, para que le sirvan. Y desempeñé en él el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. Y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel y ministren en el servicio del tabernáculo. Y darás a los levitas, y darás los levitas a Aarón y a sus hijos, les son enteramente dados de entre los hijos de Israel. Constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Quiere decir que ellos ahora son escogidos, no porque son mejor que el resto de Israel, sino que los levitas fueron los que se levantaron a defender el honor de Elohim, cuando el pueblo no defendió el honor de Elohim cuando adoraron el becerro de oro. Hay complicidad cuando tú ves las cosas y no dices nada y no actuamos. Ok, dice, habló además Adonai a Moisés diciendo, he aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos de entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas, porque mío es todo primogénito. ¿Ve? Claramente lo dice. Eso no descarta la misión de Israel. Eso no le quita a un israelita poder acercarse al Eterno. Sí, pero hay un umbral. Hay una puerta que como profanamos el campamento que era santo, ahora no podemos penetrar más allá de donde el Eterno estableció un perímetro de santidad. Solamente ciertas personas tienen el honor, pero gran responsabilidad de ir más allá. Quiere decir que si ellos no hacen el trabajo, ellos mueren. Lo dice Números capítulo 18, versículo 1 al 6. Si los sacerdotes no protegen la santidad, por ejemplo, vemos aquí el arca, vamos a ver si lo puedo aquí, para que podamos ver un poquitico. Yo puedo poner acá para escribir. Estoy aprendiendo cómo usar todas estas cosas, así que be patient with me. Okay, all right, here we go. Uso este. Juguetico nuevo. Okay, está el umbral aquí. Ahí está el umbral. ¿Lo ven ahí, verdad? Ese es el umbral. Ningún israelita puede pasar de ahí. En el tabernáculo es lo mismo que en la montaña. En la montaña, en el capítulo 19 del libro de Éxodo, el Eterno establece unos perímetros alrededor de la montaña. ¿Ok? Después, solamente los levitas podían entrar al lugar más sagrado. Estatus. Si yo voy a tu casa y yo te visito por primera vez, yo tengo un área común que yo puedo estar. Y si soy tu huésped, tú me dices, ok, este es el cuarto y el baño que puedes usar. Ahora, cuando tú me das ese cuarto, ya ese cuarto se convierte en mi espacio sagrado. Aunque es tu casa, pero tú no puedes entrar en ese cuarto a menos que tú toques. Porque es mi espacio sagrado que tú mismo designaste la designación para mí. ¿Ok? ¿Por qué podemos hacer eso en nuestra casa y Dios no puede hacerlo en su casa? ¿Por qué si yo voy a tu casa por primera vez y estoy invitado, de repente yo empiezo a caminar y usted me ve acostado en la casa donde usted y su esposa duerme? ¿Cómo usted se va a sentir? ¿A usted le va a gustar eso? ¿Verdad que no? Entonces, ¿por qué nosotros pretendemos de que el Eterno esté contento de que decimos nosotros podemos entrar al espacio sagrado de Dios, el lugar santísimo, cuando solamente Él dijo que una persona podía hacerlo en la tierra? Una vez al año, y cuando Él dijo que esa persona podía entrar, y para esa persona poder entrar tenía que tener un nivel muy alto de moralidad y muy alto de santidad, y los pasos que tenía que pasar para esa persona en ayuno por 24 horas, y si fallaba un punto, el servicio entero estaba descualificado. Ok, entonces, un momentico. Nosotros no sabemos cómo el servicio del templo es.
No conocemos el espacio sagrado. No conocemos los pasos del sumo sacerdote entrar al lugar santísimo. No somos hijos de Aarón. Entramos cuando queremos sin conocer nada y pretendemos tener confraternidad con Dios. Cuando usted mismo acaba de admitir que no le gustaría si yo me acuesto en la cama de intimidad con su esposa, si me invita a su casa. ¿Cómo yo aprendo estas cosas? A través del tabernáculo. El tabernáculo me da a mí una clara indicación del orden que el Eterno estableció para mantener una confraternidad. Si usted me invita a su casa y yo le digo a su esposa lo mal que cocina y usted que no me gusta como usted vive y me cuesto en su cama y le digo cómo vivir en su casa, usted nunca me va a invitar, al menos que me vote a los 5 minutos. ¿Sí o no? Ok, eso es perfecto entre el mundo físico como se aplica hoy aquí. Pero cuando Dios lo dice, no queremos respetarlo, no queremos estudiarlo, no queremos evaluarlo. Y le buscamos falta. No, ya eso pasó, ya eso fue eliminado. Pero después dice que son santos, comiendo cerdo. Entonces yo digo, ok, santo de palabra para aquí para afuera, porque de adentro lo que es, está impuro. Porque si Dios dice, esto es impuro en mi altar, entonces esto es impuro en tu altar. Por eso es que el altar del pacto comenzó de adentro hacia afuera en el tabernáculo. Y por eso es que él dice, escribiré mis mandamientos en tu corazón. Así como él puso las tablas dentro del arca del pacto, en esta parasha comenzó del arca del pacto hacia afuera. Lo mismo que él dice en Ezequiel, es lo mismo que él quiere de nosotros hoy, pero como no entendemos el tabernáculo, no podemos aplicarlo en nuestra vida espiritual. Así que cuando alguien me dice, enséñame eso cómo se aplica hoy, yo le digo, aprenda cómo se aplicó en aquel tiempo para aprenderlo cómo se aplica hoy. Ya yo no, en ese caso no lo tolero. Porque entonces tengo yo que tratar de explicar y sobreexplicar y tratar de masajear el texto para que la persona esté feliz. No, si tú sigues el patrón, como dice la Biblia que se debe hacer, entonces lo vas a ver. Suena duro eso, ¿verdad que sí? Pero es la realidad hasta cuando nosotros vamos a seguir pasando la mano a las cosas. Nos da un dibujo para que aprendamos. Un dibujo, ¿qué más puede hacer por nosotros? Mira, puede llegar hasta aquí la puerta. De la puerta, después vas al altar. Después del altar vas al lavacro. ¿Notaste que yo no puse el lavacro en el lugar donde todo el mundo lo pone? ¿Por qué? Porque hay un mandato que se encuentra en capítulo 40. Vamos al capítulo 40 del libro de Éxodo. ¿Tiene sentido hasta el momento? Ok, ahorita vienen las preguntas, ¿ok? No hay ningún problema. Están todos equivocados, Gabriel está correcto. Capítulo 40. Versículo 32 dice, 31. 30. Y puso la fuente en el tabernáculo de reunión y el altar. Y puso en ella agua para lavar. Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies. Cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar, se lavaban. Como Adonai había mandado a Moisés, finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso una cortina, ¿okay?, en la entrada del atrio. Entonces, ellos se le ha encomendado que tienen que lavarse sus manos. Pregunta, si es en contra de la Torá de caminar sin tus manos lavadas y tus pies lavados, limpios, entre medio del altar y la puerta del tabernáculo, donde dice el primer velo. Entonces, ¿cómo tú puedes ir a lavarte las manos y los pies si no puedes estar en esa área con tus manos sucias? Lógico, ¿no? Vamos a Ezequiel capítulo 47. Ezequiel capítulo 47 nos valida lo que le estamos diciendo. 47 versículo 1. Ezequiel capítulo 47 versículo 1 dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa. Recuérdate, la entrada de la casa geográficamente está igual como el tabernáculo. Aunque el templo estaba, la localización estaba en la misma dirección que el tabernáculo. La puerta Nicanor equivale a la puerta del este del tabernáculo. ¿Estamos claros en eso? Ok, dice, he aquí
aguas que salían de debajo de un umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. En el templo, al sur del altar, se encontraba la cisterna en la cual estaba el lavacro para que los sacerdotes pudieran en la mañana lavar sus manos y sus piernas. Si esto es un patrón y un patrón no se puede cambiar en su función, quiere decir que lo que dice el libro de Ezequiel en referencia al templo tiene que ser consistente en el segundo templo, así como el primer templo, así como el tabernáculo. La localización de todos los utensilios tenían que ir en el mismo lugar porque es un patrón que no se puede cambiar. ¿Me están siguiendo? Pero una pregunta, ¿por qué agua? Y la contestamos más tarde, pero le voy a dar la respuesta también. ¿Por qué agua? ¿Por qué se necesitaba un lavacro? ¿Por qué no pusieron el agua afuera? ¿Por qué no pusieron el lavacro afuera? Hubiera sido más fácil hacerlo fuera para que lavaran sus manos y sus pies y después entren. Por cierto, familia, están caminando en arena. Se va a ensuciar el momento que se lavan las manos y los pies. Están caminando en arena, están en el desierto. Entonces, esto tiene que tener un significativo más grande de lo que solamente lavar la mano y los pies. ¿Ok? Ahí donde entra el contexto antiguo. En el antiguo Medio Oriente, siempre lo digo todo el tiempo, y yo creo que hasta el día que yo me muera voy a decir, antiguo Medio Oriente, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ¿Ok? Había un tipo de ritual que se llamaba la montaña cósmica. Esto es bien interesante, porque va a explicar por qué el Eterno conquista las aguas, el mar, y después el libro de Apocalipsis habla de que el ángel tenía sus pies en la tierra y en el mar, y el libro de Génesis comienza con las aguas separadas de la tierra, y después Yeshua camina en el mar, en el mar de Galilea, y después nosotros vemos que Jonás es lanzado en el mar, y después vemos que después Noé sale del mar, Israel cruza el Mar Rojo, después Israel cruza el río Jordán, una nueva creación, pero más que una nueva creación, tiene que ver con el significativo del lavacro en el contexto de la victoria que Dios tiene sobre el caos. El mar era donde moraba Leviatán, Raab y la gran serpiente y el dragón. El camino al Sheol en la Biblia, pero para lo que le llaman el mundo, el inframundo. ¿Ok? Entonces, cuando el pueblo de Israel pasó, que estaba saliendo de Egipto, de repente el Eterno dice a Moisés, Moisés, vira a la derecha, va hacia el río, al Mar Rojo, ¿verdad? Y de repente se encuentra entre dos montañas y ven el mar. Recuérdate que el pueblo de Israel fue lanzado en el río Nilo, porque fueron lanzados en el río. ¿Y por qué Moisés fue adoptado después que salió del río? ¿Qué importancia tenía el mar o el río para los egipcios, para los mesopotamios y para los cananeos? ¿Por qué la mujer en Jericó, cuando habló con los dos espías, le dijo, porque nosotros sabemos que tu Dios controla el mar, por eso fue que ella le ayudó? Porque ellos no salieron del fuerte que tenía en Jericó. ¿Por qué no salieron? Y el pueblo caminó alrededor 7 días. Una vez cada 7 días, ¿verdad? Y 7 veces en el último día, ¿no? Y ella dijo, no, nosotros sabemos que tu Dios controla el mar, tenemos miedo. ¿Nunca se han preguntado eso? ¿Por qué el río Jordán se expandió de norte a sur hasta la ciudad de Adán? Lo dice el texto, hasta la ciudad de Adán. La nueva creación del pueblo de Israel va a entrar a la tierra prometida, el río se abre. ¿Por qué tenían que pasar el río? Pues bueno, obviamente geográficamente tenían que hacerlo, pero pero ellos podían ir por otro lugar, pero Dios lo hizo a propósito. ¿Por qué? Porque había una mitología del antiguo mundo, que cuando el pueblo de Israel llegó al Mar Rojo, 40 años antes de cruzar el río Jordán, ellos se encuentran, y el texto dice que llegaron y vieron una montaña y era el monte Zafón. Mount Zafón, right?
¿Cuántos ustedes sabían que había un palacio de Baal en ese monte? Había un palacio de Baal en ese monte, en la cual había la mitología del antiguo Medio Oriente era de que él, se llama él, uno de los dioses del panteón, él, que aquí dice todopoderoso, ¿ok? De repente tiene una guerra, Baal tiene una guerra con el mar, se llama así, el mar, que entonces Catros creo que se llama, no recuerdo ahora mismo, le da como un hammer o como un club, como un palo, un stick, sí, como un palo. Y Baal destruye al mar. Una guerra cósmica. Entonces él, el gran dios del panteón antiguo, le da un palacio a Baal en el monte de Safón. Interesante que Dios guía a Israel después que los redime con un propósito, porque en el antiguo mundo cualquier dios que dominaba el mar, que representaba caos, representaba muerte, representaba exilio, cualquier dios que para ellos dominaba el mar, se le daba un palacio, un templo y se proclamaba como el soberano de la tierra. Interesante que de ahí viene, se abre el mar, todo Israel camina por el mar y todos sobreviven. Y después al otro dice, al otro lado del río, en Éxodo del mar, Éxodo capítulo 15, dice el pueblo, Mija moja ba Elim Elohim, Elim Adonai. ¿Quién es como tú entre los dioses? Un momentico, pero si no hay otros dioses. Lo sabemos nosotros, pero para ellos entendían que la mitología de donde salieron de Egipto, el Dios de Israel se reveló de tal forma que ahora no hay duda para ellos de que este Dios sí es el creador, porque tuvo dominio sobre el mar, que para ellos era el caos, era la muerte, era la serpiente. Y todos los egipcios murieron. Y con ese evento los israelitas fueron vindicados. El tabernáculo que tú ves aquí y el lavacro tenía una medida de agua, 40 sea. ¿Por qué 40? Porque 40 era el número, how do you say ideogram? No idiomático, sino es como representaba, el número representaba en aquel tiempo a Ea o Enki, que eran los dioses de la acción para los mesopotamios. Interesante, entonces, ¿por qué Dios pone el lavacro en el tabernáculo? Para decir a todo Israel que Él trae paz del caos, orden del caos y que Él tiene orden del mar y la muerte. Eso es lo que representa el lavacro. Pero ¿cómo se aplica eso hoy para mí hoy? Si no entendemos lo concreto, no vamos a entender esto. Entonces ahora cuando Yeshua camina sobre las aguas, ahora tiene sentido. Cuando Él camina sobre las aguas, ¿qué está llevando el mensaje? De que el Dios que lo envió, porque Él es mensajero real, el Hijo del Dios viviente, le trajo el mensaje de qué? De que a través de Él, que es la puerta a la vida eterna, la muerte ya no tiene potestad sobre ti. Y por eso que Adán, en este caso el caído, Pedro, es permitido caminar en el agua si mantiene sus ojos en quién? En la puerta de Yeshua, que es el mensajero del Todopoderoso, ¿verdad que sí? Que le dio autoridad para traer el mensaje. Pero cuando quita la vista por la tormenta alrededor, él cae ¿dónde? En el mar. Y él clamó e inmediatamente extendió su mano derecha y lo sacó. Por eso dijeron, ¿quién es este hombre? Porque para ellos caminar en el mar no era un milagro, era más que un milagro. Era el mensaje del Creador dejándole saber que este hombre tiene la potestad que fue dada por el Creador para dominar la muerte. Por eso se sorprendieron después cuando él murió y él no resucitó rápido. Porque ya habían visto cómo él había tenido potestad sobre la tormenta, el caos, la muerte. Después él muere y el Padre lo vindica levantándolo de los muertos. Exacto. ¿Ok? Entonces ahora tenemos la puerta. Tenemos el lavacro. Ahora entiende por qué el lavacro
Es tan importante entenderlo, ¿verdad que sí? Entonces, ¿por qué lavamos nosotros nuestras manos en el Shabbat? Ah, no, pero eso es tradición, eso los judíos lo hacen. Y la gente siempre reacia con lo mismo. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a seguir aclarando estas cosas, familia? O sea, llega un momento que ya es no querer hacerlo porque ellos no quieren hacerlo. Porque proviene del tabernáculo y del templo, de la prefigura, porque ahora tu mesa simbólicamente se aplica como un altar. Eso simbólicamente. Tu mesa en el Shabbat es que el Eterno te permite en ese día hacer algunas cosas que ningún israelita podía hacer. Decir la oración arónica solamente está para los hijos de Israel. Ninguna persona puede decir la oración arónica, solamente los hijos de Israel, cantarla, por cierto. Porque los hijos de Aarón, la Biblia es clara en eso. ¿Ok? Entonces, de repente, pero en el Shabbat, todos los hombres israelitas se les permite decirlo. ¿Por qué? Porque ellos entienden que el sábado es el espacio sagrado de Dios, que está en la oscuridad. Cuando cae el sol, inmediatamente antes de que caiga el sol, tú enciendes la vela. Eso es un ritual que representa que en el medio del caos va a haber una luz. Y la luz representa, si no enciendes la luz no hay ningún problema, pero explicándote lo que representa. ¿Ok? Después está el Kiddush. La gente piensa que levantar la copa de vino y decir Peri Hagafen, ese es el Kiddush. No, el Kiddush es Génesis capítulo 1, versículo 30, al capítulo 2, versículo 1 al 3. El Eterno ahora te escoge a ti para que tú proclames el reinado de Dios en la creación y que tú lo proclamas como el rey del caos y que Él te trae a la luz. Y Él es el que te provee en tu casa. Entonces, antes de comer el pan, la provisión de tu patrón, entonces utilizaron lo que salía del templo para santificar tus manos. El Salmo dice, ¿quién subirá a la montaña Elohim? Lo que tienen limpios de corazón de pureza moral, idolatría y cosas así. Y las manos es las acciones de justicia y bondad. Tú te lavas las manos, ¿por qué? Porque tú le estás diciendo, Señor, yo soy digno de sentarme a tu mesa santa. Soy digno. Soy justo para participar en esto. Entonces, el ritual lo que te ayuda es el procedimiento de lavar tus manos antes de sentarte a comer, porque ellos comían del altar. Traes tu tegumá y después tú participabas. ¿Me estás siguiendo? Para poder tener intimidad. Quiere decir que el Shabbat se convierte en un entronamiento, en una coronación de rey. Nosotros hemos sido llamados del caos, de la muerte, del exilio, la vergüenza. Clamamos en nuestro momento más difícil sin ningún derecho en este mundo. Y por el trabajo de nuestro Mesías Yeshua, ahora nosotros podemos ser redimidos, restaurados, honrados, educados, santificados para sentarnos a la mesa del rey. Y lo único que lo que quiere de nosotros es que proclamemos quién es Él. Proclamas que yo soy tu rey. Cada semana el séptimo día. Séptimo día. Quiere decir que el Eterno te saca del mundo de la muerte al mundo de la vida, el Shabbat. Semanalmente te está enseñando lo que es la vida eterna, donde siempre hay provisión, donde siempre hay bendición, donde tu familia siempre va a estar intacta y donde va a haber paz. Eso es lo que te enseña el tabernáculo. Rechazas el tabernáculo, siempre va a haber caos. No vas a saber cómo caminar, no sabes cómo orar, no vas a saber cómo cantar, no vas a saber nada. Pero la salvación sí es gratuita, eso nunca se va a quitar. Que vamos a tener un entendimiento básico de la Biblia, por supuesto. Sí, tú vas al hebreo, tú lo buscas al griego, lo buscas en... Pero para poder entender una relación íntima, tú no te casas con una mujer cuando la ves por primera vez, pues. Y si te casas con ella, después tienes que llegarla a conocer. Entonces podemos decir nosotros que de verdad conocemos cómo venir delante de Eterno. Mira, cualquier musulmán entiende el protocolo de rey, ¿verdad, Gabriel? Ellos entienden su protocolo del Islam. Es una religión que te dirige a la muerte. Hasta su signo de la luna. Si tú pones atención a de eso de half moon, de sliver of the moon que ellos usan. ¿Tú has puesto atención cómo es? Busca el ángulo.
Es el ángulo de la luna que se va a la oscuridad de la luna. Pero Israel es al revés, es de la oscuridad del caos a la vida, a la luz. Hasta los símbolos son al revés. Entonces trae de la muerte a la vida. Ellos conocen cómo hacer un ritual o cómo hacer protocolos para honrar a un Dios que no conocen, que oprime. Y nosotros conocemos al verdadero Elohim a través de nuestro Mesías Yeshua, que nos da la vida, y lo que Él te dice es, no te preocupes, hijos de Israel, mis hijos, mis niños, te voy a enseñar cómo venir delante de mí. Tengo 16 capítulos en el libro de Éxodo, tengo todos los capítulos del libro de Levítico y mitad del libro de Números, y te voy a enseñar como un niño, mira, un dibujo, pum. Así nos lo enseñamos nosotros a nuestros hijos, cómo escribir y cómo entender las cosas. Entonces, a ellos no se les va a enseñar eso porque tú le vas a decir, no, el Espíritu Santo te va a enseñar. ¿Es that logical? ¿Verdad que no es lógico? Entonces, es que no queremos porque es difícil. Se toma tiempo, se toma esfuerzo, se toma muchas horas. Por eso es que yo le digo a la gente, yo estoy dispuesto a hacerlo. Yo pongo las horas. A mí no me molesta. Pero después que uno pone las horas, hace el estudio, lo único que le pido es que lo validen y después lo rechazan también. Y después se pregunta porque siempre tienen caos. Pero es que le tengo que darte el patrón. Mira, cuando fueron a la montaña de Monte Sinaí, ese es el Sinaí, se convierte en Edén. El espacio, imagínate que termina el capítulo 40 del libro de Éxodo y tú no tienes idea cómo servir a Dios. No tienes idea. Termina con la presencia de Dios en el libro capítulo 40 de Éxodo. Y dice que los sacerdotes no pudieron hacer el servicio por la presencia del Eterno. Pero el Eterno dice, Vaikra. Y él llamó, ¿verdad? Y te dice, ¿tú quieres ahora tener un sacrificio? Te voy a decir cómo hacerlo. Lo vas a hacer de esta forma. 1, 2, 3, 4. Capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El 11 dice, entonces esto es para los sacerdotes y después esto es para aquí, después vas a comer de esta forma, después vas a hacer esto. ¿Qué más queremos nosotros? ¿Qué más instrucción queremos? Pero no podemos rechazar el patrón que nos ha dado. Y yo soy como un niño chiquito. Yo quiero ir al dibujo. El dibujo me enseña la puerta. ¿Quién puede ir ahí? Solamente los israelitas. Cuando llegue el templo y cuando venga el Mesías, tienen que acostumbrarse porque va a haber un templo. Y yo voy a estar en una esquina comiendo popcorn. Viendo cuando ustedes caminen, yo digo, yo les dije que no caminaran allá. Yo se los dije. Gabriel, ¿te recuerdas cómo se los dije? Y yo voy a estar sentadito así, comiendo my popcorn, waiting. Y por ahí viene Pedro. Pedro, no lo haga, Pedro. No lo haga, Pedro. Pedro, no, porque el Espíritu Santo me va a guiar. No estamos minimizando el poder del Espíritu Santo. Nadie está haciendo eso. Pero por favor, o somos cristianos o somos raíces hebreas en la Torah. Porque en el cristianismo todo el mundo es, el Espíritu Santo me va a revelar todo, como si de repente te pusieron una inyección de conocimiento y ya lo sabes todo. Eso no trabaja así. Un niño aprende un punto a la vez. Y somos los hijos de Israel. Y el Espíritu, Ruach Kodesh, está con nosotros para ayudarnos y guiarnos, validando, para que sepamos, ok, eso llama también cuando vamos manejando por un lugar y tú dices, yo creo que voy por este lado. El Eterno quiere guiarnos siempre, pero tenemos que aprender a manejar. Porque si el Espíritu Santo te guía en todo, entonces porque tiene GPS. ¿Me están siguiendo? Este patrón te va a enseñar cómo es como el Espíritu Santo te guía correctamente. Si el patrón está completamente transvertido, ¿cómo se dice? ¿Cómo es? Eso mismo, cambiado. Si lo cambian el patrón, no va a haber orden. Porque el Eterno dijo, este es mi patrón, esta es mi forma. ¿Qué ocurre si yo voy a tu casa y dices, ok, Rico, yo quiero que tú, necesito que te hagas esto. Por cierto, en defensa personal. ¿Qué ocurre cuando tú quieres ir muy rápido, quieres hacer de diferentes formas? ¿Verdad que no trabaja? No sale, porque hay un patrón. Pero nosotros practicamos ese patrón una vez y otra vez y otra vez y otra vez y cansa a veces. Lo mismo de nuevo. Pero después cuando tienes que pelear
y defenderte, sale solito. Porque tuviste que practicarlo. Eso es la Torá y por eso es que la Torá es tan bella y eficiente. Porque todos los años repetimos el patrón y la historia. Sabemos quién es nuestro creador en Génesis. Sabemos quiénes son nuestros padres en convenio en Génesis. Sabemos cómo el Eterno puede liberar al pueblo, a José, en el medio de la opresión, la prefigura del Mesías. Sabemos cómo Él es poderoso de escuchar el clamor del pueblo en la opresión en Éxodo. Sabemos cómo Él los lleva al monte sagrado para una nueva creación en su Edén. Sabemos cómo Él quiere morar con nosotros. El Dios de Israel, el creador del universo, quiere morar contigo. ¿Y qué es lo que hace? Te envía una esposa preciosa. Y tú te miras al espejo, bro, yo te quiero mucho, but I don't think so. Lo fue a buscar allá. Con una joven que ama al Eterno, que quiere el convenio. Tú la viste, dijiste, yo quiero a esa muchacha, me gustaría conocerla. Ella dice, yo conozco al Dios de Israel. Y tú dijiste, ok, ¿quién es Él? El Eterno te ama tanto que te buscó de cualquier forma. Y tú escuchaste, dije, ese mensaje es para mí. Y ahora vemos que no viniste solamente por ella. Ella fue la que te ayudó a que entendieras de lo que el plan que Dios tenía contigo en todo momento. ¿Qué te ha hecho tan especial eso? ¿Por qué tú eres tan especial para el Eterno? Y todos tenemos un testimonio de esa forma. El Eterno nos ha buscado de cualquier forma para que lleguemos aquí. Entonces, ahora que estamos en este lugar, que el Eterno nos ha restaurado, ¿por qué no aprendemos un protocolo y aprendemos una forma que Él escoge para que aprendamos acerca de más intimidad con Él? Tú quieres entender cómo llegar a la presencia. Mira qué interesante. Mira la imagen que está ahí. Está viendo el tabernáculo, está viendo las columnas en la parte de afuera. Ningún israelita podía pasar dentro de esas columnas de la cerca. ¿Ok? Es trespassing. Contra de la ley de la Torah. Así como tú vas a mi casa, yo tengo una cerca. Si tú vas a las 3 de la mañana, tratar de buscar y entrar, no es buena idea. Aquí tú morías. ¿Ok? No quería decir eso, pero ok, pero aquí tú morías. Solamente los levitas podían entrar si estaban en un nivel de pureza muy alto. Y los sacerdotes podían entrar. Estaban en un nivel de pureza muy alto, ¿verdad que sí? Espacio sagrado. Entonces, cuando nosotros venimos al Evangelio, a la Torah, queremos traer a todo el mundo con nosotros. Y no explicamos por qué la gente no quiere venir con nosotros. Porque Él no llamó a toda la gente, te llamó a ti. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Ahora, no quiere decir que tú no quieras tener el deseo de evangelizar o de buscar o de predicar. No estamos hablando de eso. Pero ¿cómo tú puedes predicarle a un mundo caído cuando nosotros no sabemos cómo llevarlos a lo que es la vida eterna? Por decirle, acepta a Jesús como tu salvador personal. Y después enseñarle cómo romper los mandamientos. Mantenerlo en estado de caos y la esfera de la muerte. Aunque la vida eterna es prometida para esa persona, pero le estamos enseñando cómo mantenernos en el caos, porque están rompiendo el mandamiento. Esa es la realidad. ¿Sí? How much time? I got 10 more minutes? I have time? De repente, el Eterno dice, no. Mira qué interesante. Tienen afuera, todo Israel podía estar. En la puerta estaban los levitas alrededor de la cerca. Todos tenían la guardia. La guardia que vemos en el templo se sacó del tabernáculo. Ciertas tribus de los levitas guardaban el norte, el sur, el oeste y el este. Después estaba Israel, estaban los levitas, después los sacerdotes. Solamente unos cuantos podían entrar al lugar santo. Eran escogidos por lotes, por suerte. ¿Ok? Y solamente uno podía entrar al lugar santísimo una vez al año en el día de expiación. ¿Qué te enseña eso por una aplicación del día de hoy? Que si usted quiere ir a un nivel alto de santidad, no puede llevar a la gente contigo. Tiene que seguir el patrón. Y es más solo mientras más tiempo tú vas. Mientras más te acercas al Eterno, más solo estás. Yo no tengo muchos amigos. Hay muchos Shabbats,
muchos Shabbats que pues yo vivo cerca y tú sabes que a veces pues la gente piensa que uno está muy ocupado, nunca llaman a uno. Es la realidad, yo entiendo que es la realidad. Mientras más uno se va acercando, nosotros vamos acercando, ya no tenemos nada en común con eso allá. Ya descartamos, estamos felices en el Shabbat con nuestra familia, así sea uno, y feliz porque estás en la paz de Dios. Entonces, cuando tenemos la paz del Eterno, el Shalom de Elohim, que por cierto, en el antiguo mundo, el Shalom no era una palabra que se utilizaba como lo usamos hoy. Shalom implica algo legal, que es la paz que un rey te da cuando toma el orden, cuando toma el gobierno. Un gobierno y un líder bueno trae paz, no trae guerra. Por eso Salomón no trajo guerra, trajo paz. David empezó con la guerra y terminó en la paz. ¿Me está siguiendo? Porque conquista el caos. Cualquier líder que entra al poder y causa caos, oprime y hay guerra, eso no es un líder justo. No tiene temor de Dios. Porque toda persona que tiene temor de Dios siempre busca paz primero. Eso se aplica a nuestro mundo actual en el gobierno que estamos viviendo. ¿Ven cómo la Torah nos enseña cómo poder lidiar con todo alrededor de nosotros? Ya yo sé lo próximo que viene en la humanidad, en Estados Unidos. Ya yo sé. Van a haber tiroteos por todos lados. Especialmente en las escuelas, en sinagogas, en estadios, en eventos grandísimos. Desafortunadamente mucha gente va a morir, va a haber caos. ¿Por qué? Quieren manipularte para quitarte tus almas para entonces después oprimirte con su sistema de gobierno. Eso ocurría en la Biblia, en el antiguo Medio Oriente, cuando los reyes hacían lo mismo. Desarmas a las personas, los puedes oprimir. El Eterno te hace lo opuesto. Dice, yo quiero que tú me construyas un tabernáculo. ¿Por qué? En ese tabernáculo te voy a enseñar cómo yo camino entre medio de ti, en mi espacio sagrado. Todo el campamento es santo. ¿Sabían ustedes que alrededor del campamento de Israel había una cerca? En el hebreo tú lo ves. Porque todo el campamento es santo. Y todos los santos tienen que tener perímetros. Okay, entonces, sí, no podían enterrar muertos allí. Porque todo el campamento de Israel es de vida, no de muerte. ¿Están siguiendo? De repente ahora él dice, es una nueva creación. Te vas a hacer inmersión. Cuando tú hagas inmersión, eso es una tipología de una nueva creación. Por eso que el pueblo de Israel se le dijo, hagan inmersión y prepárense en el tercer día. Es una nueva creación. Te voy a llevar al jardín. Tienen que estar purificados, santificados para recibir al Todopoderoso. Después, allí se le da la libertad. El tabernáculo te explica lo que es la libertad. ¿Qué libertad? Todavía estamos viviendo en este mundo que estamos sujetos a nuestra carne. Pero el tabernáculo te enseña la promesa de Dios de que si creemos en Él vamos a tener la libertad que ningún Dios te puede dar. Porque no existen. ¿Qué es la vida eterna? Quiere decir que dentro del tabernáculo tiene que ser todo acerca de la vida y nada de la muerte. Porque es lo único que nos separa de la presencia de Dios. El orden de Dios, el orden del caos. La muerte trae caos, divorcio trae caos, pecado trae muerte. Él dice, te voy a dar el vaccine, la vacuna para el problema. Te voy a dar la vacuna para el problema. Te voy a dar instrucciones para que tú sepas cómo caminar en el orden que yo te pido para que tú tengas paz. Y la salvación, esa te la voy a dar de regalo para que no te tengas que preocupar después de cuando tú mueras. Como el mundo antiguo se preocupaba, en mi pueblo no se tiene que preocupar. Ese es el regalo por tu servicio. Ahora, ¿le estoy motivando para estudiar esto? Esa es la motivación, entender lo que es la vida a través del tabernáculo. Coronación de un rey. El tabernáculo te enseña cómo pararte en el vocabulario real para hablar a un rey. ¿Qué salmos cantar? ¿Qué vocabulario utilizar? No, es que yo quiero usar mis propias palabras. Ok, déjame escucharte. En el nombre de Cristo yo declaro, yo proclamo ahora mismo. Eso es ofensivo. Pero bendito eres tú, Adonai, Rey del universo. Te enseño un vocabulario. Y lo último, el espacio sagrado y la liturgia de la puerta. Tristemente, nosotros hoy día tenemos que ir hasta cierto lugar nada más, no podemos pasar de allí. La oración nos habilita
a que podamos llegar lo más que podamos acercarnos a Él, y el vocabulario y la oración nos permite tener una conexión directa a través de nuestro Mesías con el Creador del universo. Eso es la función de la mitad. Que nosotros todos decimos lo mismo. ¿Por qué? Porque en el Shabbat no somos individuales, tenemos que dejar de ser individuales. En el Shabbat somos un pueblo, oramos juntos, hablamos juntos, cantamos juntos, comemos juntos. La individualidad, tristemente, es causa de la denominación, de la teología basada en una dogma que todo el mundo quiere hacer lo que le da la gana. Pero en el pueblo de Israel, Dios quiere que no, en el Shabbat somos un pueblo, una luz, una voz, un cuerpo. Se unen juntos y ahí por eso es que en el Shabbat no son 18 oraciones, son 7. Shmoneh Esrei Amidah son las diarias. Hay oraciones comunitarias y personales, pero en el Shabbat no, son 7 porque es todo para el Eterno. Amén. Y me gustaría tener más tiempo, pero creo que cubrimos bastante. Y yo espero que haya hecho un buen trabajo tratar de provocarlos a buscar un poco más acerca de lo que van a estudiar por las próximas semanas. 16 capítulos del tabernáculo. ¿Y por qué el Eterno pone tantos capítulos en la Biblia si no es necesario? El libro de Ezequiel, el capítulo de 40 a 48, el templo. Hebreos, templo. Capítulo 1 al 3 de Hechos, templo. Los eventos de Yeshua ocurren a través de las fiestas en el templo y el sábado. El libro Apocalipsis, el templo. Entonces yo no entiendo cómo que las personas quieren estudiar la Biblia sin estudiar el contexto de todas las cartas de Pablo, que es el templo. 1 Corintios, si llevas estudiando conmigo un rato. Amén. Que el Eterno me lo bendiga, me lo guarde, no tiene que estar de acuerdo conmigo, no hay ningún problema, pero consideren la información para que podamos educarnos y ayudarnos y crecer, y cuando otras personas entren podamos presentar estas cosas de otro punto de vista. Amén. Que el Eterno me lo bendiga, me lo guarde. Shalom.